Hola, en este video vamos a trabajar con las listas en Python y cómo poder trabajar con ellas, manejarlas desde una interfaz gráfica hecha en PyQt. Entonces, el objetivo para demostrar cómo trabajar con las listas es muy sencillo. En este caso, únicamente vamos a agregar datos. Las listas únicamente me van a permitir a mí visualizar información. ¿Okay? Puedo agregar información y visualizarla, nada más. ¿Vale? Bien, entonces, para poder trabajar con este pequeño ejercicio, vamos a generar datos de forma aleatoria. Vamos a indicar dónde queremos que inicie, dónde va a terminar la cuenta y cuántos datos vamos a generar de estos datos aleatorios, ¿vale? Y el resultado va a ser desplegado en una lista. Para ello, ya tengo aquí creada una pequeña interfase. Yo ya creé un main window, ¿sí? Y el nombre de mi interfase se llama lista. Y lo que voy a hacer es únicamente voy a trabajar con vamos a los input widgets, vamos al TextEdit. Vamos a poner un TextEdit por aquí. Hacemos un poquito más chico. Y vamos también a poner un label. Aquí. A este label le vamos a cambiar su etiqueta. Vamos a llamarle aquí inicio. Ponemos aquí. A este TextEdit le vamos a cambiar el nombre y vamos a llamarle también aquí inicio. Recuerda que es al TextEdit el nombre que le estamos cambiando, no al label. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Aquí recuerda, este TextEdit se llama inicio. Bien, vamos a cambiarle el font únicamente para que se vea un poquito mejor. Así que voy a ponerle aquí bold y que sea de tamaño 16. Ok. Entonces, para copiar las mismas propiedades de los objetos, de los textos, lo que voy a hacer es copiarlo. Entonces, vamos a copiarlo. Me lo voy a traer para acá. Ok. A este le voy a llamar fin. Y de igual forma, este TextEdit le vamos a llamar fin. Ok. Voy a copiar otra vez estos dos elementos, tanto el label como el texto, como el TextEdit. Me lo voy a traer para acá abajo. A este le voy a poner cantidad. Esto va a tener que ser un poco más grande. Ok. Y esto un poquito más para acá. Perfecto. Y aquí también vamos a cambiarle el nombre por cantidad. ¿Sí? Recuerda que únicamente estamos renombrando los TextEdit, no los labels. Los labels no se requieren programar para esta interfaz. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Nos faltarían un par de elementos más. Aquí nos faltaría tomar un botón, así que vámonos a los botones, colocamos un push button. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí está. A este vamos a renombrarlo como generar. Ahí está. Y también a este botón vamos a cambiarle aquí, vamos a llamarle botón. ¿Vale? Es un push button, vamos a llamarlo botón. ¿Vale? Y por último, vamos a dirigirnos aquí a los item widgets. No te vas a los item views. Vete aquí los item widgets y toma el que dice list widget. ¿Ok? Entonces los traes aquí y vamos a dibujarlo. Ahí está. ¿Ok? Podemos hacer esta interfaz un poco más chica para que se vea un poquito mejor. A esta lista vamos a llamarla aquí como datos, vamos a llamarlo como datos-lista. Datos-lista. Así lo vamos a llamar. ¿Ok? Bien, entonces yo aquí ya voy a guardar mi interfase. Ya tenía previamente creada una parte de la interfase. Y voy a generar el código. Recuerda de siempre generar el código. Entonces es form, view Python code, genera el código. Lo reescribo. En este caso ya lo que sí, no pasa nada. Entonces le damos aquí close y ya está. ¿Ok? Entonces te voy a dejar la interfase un momento para que la puedas realizar con calma y te veo en un momento más para trabajar ya directamente en Visual Studio. Listo. Bueno, ya aquí por aquí tengo algunas partes del código. Recuerda que este código ya lo tenemos nosotros por ahí creado en la clase, que es un código que no cambia. Aquí nada más lo único que vas a notar un poquito diferente es que mi clase la llamé diálogo, pero no pasa nada. Le puedes poner cualquier otro nombre. No pasa nada.
Aquí le voy a poner día, no pasa nada, puedes poner cualquier nombre, es únicamente un nombre de la clase. Si el nombre de tu clase que has puesto en clase se llama diferente a la mía, no te preocupes, únicamente recuerda que la clase día tiene que estar aquí en super y en the log, ¿vale? Por alguna razón tienes un poquito diferente a lo que yo tengo, no te preocupes, pausa el video y lo puedes dejar así como lo tengo yo. Bien, aquí ya me tomé la libertad, vamos a trabajar con, para poder generar datos de forma aleatoria, tenemos que importar la librería random. Así que aquí en sys, dale una coma, importa random. Después, esta librería ya la hemos visto en clase, la tenemos ya por default, igual que esta. ¿Okay? Todas estas ya están por default. Bien. Entonces, el siguiente paso, vamos nosotros a importar aquí. Recuerda que generamos el código de nuestra interfaz, entonces sería from, en mi caso se llama UI-lista, importa la UI main window, ¿vale? Recuerda que esto es para que te reconozcan los elementos que has colocado en la interfaz gráfica, el Python, ¿no? Entonces, en la clase, igual recuerda, esta es la ventana principal de tu interfase y esta es la clase que mandas llamar para que te puedan reconocer todos los objetos que has programado en la interfaz gráfica. Bien. Aquí, en este caso, voy a mandar llamar mi interfase que se llama lista.ui. Recuerda que la interfase tiene que estar en el mismo directorio de trabajo donde hayas trabajado. Si por alguna razón moviste el directorio de trabajo, hay que darle la ruta para que el intérprete vaya y busque la ruta. Si lo hice bien, debo de poder ser capaz de mostrar la interfase, ¿no? Aquí tenemos la interfase, ¿ok? Aún no tenemos todavía nada programado. Vamos a cerrar esto por lo pronto. Bien. Recuerda que el init es si lo quieres ver como programación de C, recuerda que es nuestro main. Entonces, todo lo que carguemos ahí es todo lo que va a inicializar el intérprete. Bien. Entonces, vamos a colocarle aquí rápidamente set.setWindowsTitle. Vamos a colocarle un título. Es window title. Aquí está. Y vamos a llamarle a esta listas. Bueno, datos aleatorios con listas. Ok. Bien. Y vamos a programar nuestro botón. Recuerda que el botón es hasta que el usuario presione, se va a ejecutar una función. Para ello vamos a hacer algo muy simple. Recuerda que es self. ¿Sí? Recuerda que todos los self tienen que ir dentro de este init. Ok, self. Es mi interfase. Mandamos llamar, en este caso, mi botón, self.botón. Nuevamente te recuerdo, si por alguna razón no te coloca el nombre del elemento en azul, quiere decir que no lo has declarado. Entonces te va a causar algún error por ahí. Ok, so self.botón. Vamos a usar la propiedad cuando el usuario lo presione, que lo conecte a una función que vamos a crear. Vamos a llamarle self.aleatorio. Set.aleatorios. Ok. Bien. Vamos a darle enter. Aquí, si te fijas, en este caso la función no se me coloca en color amarillo porque no la he creado todavía. Entonces, para crearla, voy a darle enter. Y recuerda, todas las funciones van al mismo nivel. Es decir, si creo una función, es con def y debe ir al mismo nivel que el init. No puede ir dentro. Si lo pones dentro, no te lo va a reconocer. Entonces vamos a colocar aquí def aleatorios y vamos a decirle que se ejecute en la interfase actual. Muy bien. Y de aquí vamos a definir tres pequeñas variables. Vamos a llamarle rin, rfin y cuenta. Y vamos a hacerlas todas iguales a 0. Ahí está. ¿Ok? Y vamos a pedirle a Python que
capture los valores de mis 3 TextEdit que tenemos aquí, por aquí, estos, ¿ok? Y que al momento de que presione, pues me genere los datos de forma aleatoria. ¿Okay? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traerlo con la propiedad toPlainText, ¿no? Recuerda que los TextEdit, para jalar la información, es con toPlainText. Entonces vamos a llamar aquí rint es igual a, tenemos que transformar los datos de forma de entero, int self punto, sería inicio punto toPlainText. Aquí lo tenemos. Y abrimos y cerramos un paréntesis. Lo hacemos para la siguiente función, que sería rfin, es igual a un init, self punto, sería en este caso fin, punto toPlainText. Aquí se me fue una y demás. ¿Ok? Y también vamos a hacerlo para cuenta. Cuenta es igual a int self punto, creo que le habíamos puesto cuenta, o cantidad, me parece que se llama cantidad, self punto cantidad punto toPlainText. Y abrimos y cerramos un paréntesis. ¿Vale? Bien, esto un poquito más para arriba. Ok, ya capturamos. Aquí recuerda que estamos capturando los datos de la interfase. Ok, en estos 3 capturamos los datos de la interfase. Muy bien. Ahora, ¿cómo los despliego? Ok, esta es una de las partes importantes, ¿no? ¿Cómo los despliego? Bueno, antes que nada, tenemos que tener en cuenta de que cada vez que ejecutemos el código, la lista tiene que limpiarse, ¿ok? Porque si no, me va a estar generando los datos. Vamos a poner que generamos 50 datos, me los va a dejar. Después modifico el código y ahora quiero generar 30. Y si no limpio la lista, me va a estar guardando el histórico de los datos. Y eso es lo que no quiero. Entonces, para esto, vamos a indicar aquí que limpie la lista cada vez que capture los datos del usuario. Self punto, y creo que le llamamos datos lista punto clear. Recuerda que con esto limpiamos los datos de la lista. Con eso vamos a limpiar los datos de la lista. Ok. Bien. Y simplemente lo que vamos a hacer ya por último sería agregar los datos a la lista. Para ello vamos a generar un pequeño ciclo for. Entonces, para y en rango de quién, de cuenta, porque cuenta me va a decir cuántos datos voy a generar. Cuenta. ¿Ok? Para y en rango de cuenta. Lo voy a poner, lo quería poner a un lado, pero para que creo que se ve un poquito mejor. Vamos a colocarlo un poquito más. Vamos a colocarlo aparte. ¿Ok? Y una cosa interesante, las listas no te van a manejar datos de forma numérica. Las listas únicamente van a trabajar con datos del tipo string. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es generar datos de forma aleatoria, posteriormente convertirlos a un string y luego agregarlos a la lista. Vamos a hacer todo eso en una sola línea de código. Para ello, hacemos lo siguiente. Vamos a mandar llamar la interfase, punto, nombre de la lista, que en este caso se llama datos-lista. Y para agregar un dato a una lista, nos ayudamos de la propiedad addItem. Set punto, en este caso se llama datos-lista.addItem. ¿Y cómo generamos datos de forma aleatoria? Muy sencillo. Si recuerdas, al inicio nos estamos apoyando de una librería que se llama Random. Esta librería obviamente me va a generar datos de forma aleatoria, ya sea que sean datos uniformes o por rango o de una distribución, por ejemplo, normal, etcétera, ¿no? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que los transforme
a cadena de caracteres. Recuerda, las listas únicamente trabajan con cadenas de caracteres. ¿Ok? Bien. Después vamos a ayudarnos de la propiedad random.runRange. Random.runRange. Y esto funciona igual que range en el for, es decir, requiero un inicio, un final y cada cuanto vaya generando datos. ¿Quién va a ser el inicio? Pues va a ser rin. ¿Quién va a ser el final? Rfin, porque son los que el usuario va a definir. Y por último, pues que genere un dato por dato. ¿Ok? Y con esto generamos datos en una lista, los creamos en una lista. Y si te fijas, ya tenemos aquí la parte del código, lo voy a guardar. Vamos a generar nuestro código. Voy a decirle que inicie de 1 a 100 y que me genere 45 datos. Lo generamos y aquí está. ¿Ok? Los datos ya se generan de forma aleatoria. ¿Ok? Si por alguna razón quisieras generar los datos, a lo mejor que te los ponga de menor a mayor, primero lo que tendrías que hacer sería generar los datos de forma aleatoria, pasarlos a una lista auxiliar, ¿ok? Posteriormente, colocarles, ¿sí?, la propiedad que se llama sort y luego finalmente mandarlos a la lista como una cadena de caracteres. Igual creo que se puede hacer con la misma lista siempre y cuando pues, no la impriman, ¿no? ¿Okay? Entonces con esto ya generamos. Y de hecho, como te comentaba, mira, yo aquí voy a cambiarle, voy a decir ahora que me genere al 200 y que me genere únicamente 5 datos. Le doy a generar y ahora al momento de colocar el cell.datos-lista.clear me va limpiando los datos de la lista. ¿Ok? De hecho aquí ya tenemos, pues aquí le hemos puesto otros datos, pero pues la interfaz la hicimos muy pequeña. ¿Vale? Bien, con esto pues ya nosotros aprendemos cómo trabajar con listas en Python. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer a través de este video o ya lo podemos ver directamente en clase. Un gusto saludarlos a todos y hasta pronto.